Bien, vamos a ver cuál es el criterio para tomar una de las decisiones de inversión más importantes al escalar un negocio cosmético. El punto acá no es qué máquina comprar, sino cómo pensar para elegirla correctamente. Y sobre todo, para evitar un error que cuesta, y cuesta mucho. Vamos a empezar con el problema real. La mayoría compra la etiquetadora equivocada, y el resultado es siempre el mismo: la línea de producción se frena. Una mala elección aquí no es un detalle menor, es un freno operativo que detiene toda la inversión que ya se hizo antes, en el llenado y en el taponado. Vamos a desglosar cómo no caer en ese error. El error de base es ver el etiquetado como un simple paso estético al final de todo. Pero en una línea industrial es un proceso de manipulación de alta precisión, uno que tiene un impacto directo en la cantidad de producto rechazado y por lo tanto en la viabilidad comercial. El punto es este. La etiqueta es la cara de la marca, la primera interacción. Un defecto en la aplicación no solo grita baja calidad, sino que puede hacer que un retail rechace el lote completo. La percepción de calidad del producto se decide justo en este paso. Entonces, ¿por dónde empezamos? Antes de evaluar cualquier máquina, el análisis tiene que arrancar aquí, con los envases. Y no solo los de hoy, sino los que se van a usar en los próximos 12 o 18 meses. La regla es simple: la máquina se tiene que adaptar al envase, nunca al revés. Cada material es un mundo y presenta un desafío operativo diferente. El vidrio, por ejemplo, es muy estable, pero claro, es frágil. El HDPE es perfecto para fórmulas con activos por su resistencia química. El PET, que es súper común, puede ser menos rígido, a veces se deforma. Y el aluminio, que es genial para proteger de la luz, exige un manejo muy preciso. La elección de este material condiciona sí o sí la maquinaria que se necesita. Y esto nos lleva a la pregunta clave. ¿El envase es estable o se deforma con la presión? Miren, un recipiente que tiene inconsistencias en su forma o que se aplasta fácilmente es la causa número 1 de etiquetas arrugadas o torcidas. Si el envase no es estable en la cinta transportadora, va a generar defectos, no importa qué tan buena sea la etiquetadora. Y aquí está la solución mecánica a ese problema. Los estabilizadores no son un extra, son un requisito para tener consistencia. Su trabajo es fijar el envase justo en el momento de la aplicación. Así se aseguran de que cada etiqueta quede exactamente en el mismo lugar una y otra vez. Para la industria cosmética, esto es absolutamente fundamental. Perfecto. Una vez resuelto el tema del envase, el siguiente punto crítico es el ritmo de la línea de producción. Y aquí, una etiquetadora no se mide por su velocidad máxima en un catálogo, sino por su capacidad para trabajar sincronizada como parte de un sistema. A ver, imaginemos esto. Una llenadora que está trabajando a un ritmo constante de 4.000 unidades por hora. Ese número, la velocidad de lo que en la industria llamamos aguas arriba, se convierte en la referencia obligatoria para todo lo que viene después en la línea. La regla es simple y, créanme, no es negociable. Si la etiquetadora no puede procesar la misma cantidad de unidades que la llenadora, o un poco más, se acaba de crear un cuello de botella. Toda la capacidad de producción va a quedar limitada por la máquina más lenta de la cadena. Es así de claro. Para mantener el flujo continuo, existe una solución estratégica: el buffer. Pensemos en él como un pulmón. Si la máquina del final de la línea se detiene 30 segundos para cambiar una caja, esta zona de acumulación permite que la llenadora y la etiquetadora sigan trabajando. Evita una parada en cadena. Es una pieza clave para la eficiencia. Ok, pero la velocidad por sí sola no sirve de nada si no hay control. Y en cosmética, la calidad no es algo subjetivo, está definida por estándares técnicos que se pueden medir. La presentación del envase es tan importante como la fórmula que lleva adentro. Una desviación de más de 1 milímetro en la posición de una etiqueta se nota a simple vista. Aceptar una tolerancia mayor, por ejemplo, de más o menos 3 milímetros, se traduce directamente en una mala imagen y en un posible rechazo. Las máquinas industriales de calidad deben garantizar esta precisión, incluso yendo a altas velocidades. ¿Y cómo se asegura esa precisión? Bueno, el control de calidad hoy en día es automático y sigue 3 pasos. Primero, un sistema de visión artificial inspecciona el envase en 360 grados para chequear la posición de la etiqueta. Segundo, se usa tecnología OCR para leer y confirmar los datos, como el lote y el vencimiento. Y tercero, si se detecta cualquier problema, por mínimo que sea, el sistema rechaza ese envase de forma automática, sin parar la producción. El OCR es fundamental para cumplir con las normativas. Se asegura de que cada número de lote y cada fecha de vencimiento sea correcta y legible.
Básicamente, elimina el error humano y garantiza la trazabilidad total del producto. Esto es un requisito indispensable en la industria. Claro, todo este sistema tiene un costo, pero el error es fijarse únicamente en el precio de compra. La verdadera decisión de inversión se tiene que basar en el costo total de propiedad y, por supuesto, en el potencial de crecimiento. El salto en productividad es obvio. Pasar de un sistema semiautomático a un automático puede aumentar el rendimiento más de un 300%. La pregunta que hay que hacerse es, ¿dónde va a estar el negocio en 18 meses? La máquina que se compre hoy tiene que poder soportar el crecimiento que se proyecta para mañana. Este gráfico del costo total de propiedad lo dice todo. El precio inicial es solo una parte. El tiempo muerto por fallas, por cambios de formato lentos o por la falta de repuestos representa casi la mitad del costo a largo plazo. Una máquina barata que para mucho es, en realidad, una máquina carísima. Toolless, esta palabra significa agilidad. Para un laboratorio que maneja muchos productos con distintos envases, poder cambiar de una botella de 100 mililitros a una de 500 sin necesitar herramientas especiales ni recalibraciones complejas es una ventaja competitiva enorme. Reduce el tiempo muerto y aumenta la flexibilidad de producción. Y finalmente, el cumplimiento de las GMP, las buenas prácticas de manufactura. Estas no son sugerencias, son requisitos. La máquina debe ser de acero inoxidable, tener un diseño sanitario fácil de limpiar que evite la contaminación y, por supuesto, debe venir con toda la documentación técnica para pasar cualquier auditoría. Muy bien, ya analizamos los envases, la velocidad, la precisión y el costo. Todos estos puntos nos llevan a un único principio, a una idea central para tomar la decisión correcta. Y este es el concepto clave de todo este análisis. La mejor etiquetadora no es la más barata, ni la más rápida en un papel, es la que se integra perfectamente con los envases, con la llenadora, con los estándares de calidad y con el plan de crecimiento. Es una decisión de ingeniería de procesos, no una compra de catálogo. Con este marco de análisis, la respuesta a esta pregunta define el futuro de la capacidad productiva de la empresa. La elección correcta acelera el crecimiento. La incorrecta lo frena. La decisión, por lo tanto, no es técnica, es estratégica. Tenemos contenido exclusivo sin filtro para los profesionales que estén en la membresía. Así que les dejamos el enlace para que te des de alta y empieces a recibir de forma inmediata todas las tendencias, todas las novedades exclusivas de